Sí, que aquellos que quieren, que tienen que pagar esa vivienda de entre 20 y 30 años, les es imposible tener unos jardineros para pagar, no sé, 1 hectárea o 1,5 hectáreas de manutención de esos espacios, que es de todos y que no son de nadie y que muchas veces realmente tienen una utilización errónea, ¿no? Y un mal envejecimiento. Pero lo peor en esta ciudad no pasó ahí, lo peor empezó a pasar cuando el metabolismo, el movimiento moderno se instaló a fondo en este tipo de soluciones habitacionales y empezó a construir ciudades satélites como es el caso de Piedrabuena, eh, o es el caso de Lugano Unidos. Acá tenemos otras viviendas que no me voy a parar a comentarlas, pero, por ejemplo, fíjense en esto, Barrio Soldati, 19 hectáreas de terreno, ese barrio. Barrio Lugano Unidos, ¿no? 118.000 metros cuadrados construidos, la superficie del terreno 670.000 metros cuadrados. Encima son barrios con muy poca densidad, o sea, son barrios satélites con mucho espacio público, con muy poca densidad más allá de la altura, eh, que en realidad generaron, y hoy digo, tenemos el diario del lunes, como dicen a veces, generaron exclusión social, no generaron inclusión urbana, o sea, no pudieron generarla, realmente es al revés, y es como una especie de estigma, ¿no?, de la vivienda social. Algunas, como vemos, como vamos a ver más adelante, como esta, que es el barrio Soldati, que tiene 19 hectáreas y que está todo totalmente concatenado el barrio. Y en realidad es imposible armar el consorcio, inclusive. Otro gran problema de la vivienda social en estas posturas metabolistas de los años 70, estas son viviendas que se hicieron durante el proceso militar. Espacios que no están controlados, y que en realidad generó guetos en la ciudad y bordes con cicatrices muy fuertes entre lo que es la ciudad formal y la ciudad informal. Con un deterioro gigante que otros países que cometieron estos mismos errores, que tienen mucho dinero, generaron implosiones y le dieron a las personas otra vivienda, pero en el caso de Argentina eso no puede pasar porque el déficit de vivienda cada vez es mayor, nadie se daría el lujo. Pero la realidad es que la gente está viviendo ahí peor que en un asentamiento precario, sin cloacas, con todo tapado, es un desastre total. Estos tipos de propuestas que hoy tenemos en esta Comuna 8, realmente nadie sabe cómo van a terminar. Algunos edificios se han derrumbado porque ya no tienen inclusive posibilidad, y el dinero que gasta el Estado a veces para mantenerlos, para ayudar a los habitantes para mantenerlos, es terrible. Está claro que acá no se genera ni prosperidad, ni inclusión social, ni inclusión urbana, ni mucho menos, ¿no? Y creo que son propuestas equivocadas que, si bien hubo momentos que estuvo de moda y que se hicieron por concursos y que el error no es del estudio que las hizo, sino es un error colectivo, de pensar que esta era la solución de la vivienda social, ¿no? Y es una pena que no se haya mirado para atrás. Miren lo que es esto. Esta foto es una foto de Gian Paolo Minelli, de un libro que hicimos juntos con un fotógrafo suizo, él vive en Lugano, Suiza, y yo tengo mi estudio acá en Lugano, Argentina, y que son unas fotos realmente interesantísimas del estado en que hoy está esa vivienda, ¿no? Es casi imposible vivir en este estado. Pero bueno, las personas no tienen otra posibilidad. Y acá está de vuelta, barrio Lugano Unidos, 118.000 metros cuadrados, como dije antes, 670.000 metros cuadrados de terreno y una densidad solamente de 530 habitantes por metro cuadrado. Fíjense que la ciudad formal tiene mayor densidad, puede dar mayor solución
y a su vez mayor inclusión social, urbana y mayor prosperidad, ¿no? Que este tipo de guetos. No solamente eso, sino que algunos errores que cometen los urbanistas en el medio, por ejemplo, digo, esto tiene todos los tips del movimiento moderno, ¿no? Planta baja libre, primer piso, los locales comerciales y después las viviendas. 60.000 personas viven en este conjunto habitacional. Y algún secretario de urbanismo de la ciudad un día decidió que estaba buenísimo en el medio de ese complejo habitacional, que había un banco de la ciudad de Buenos Aires, sacar el banco y entregárselo a un supermercado. ¿Qué hizo con esa decisión? Que le decíamos los vecinos y no entendió. Que la planta baja de los comercios desapareciera y todo eso hoy es un lugar con mucha más inseguridad porque los propietarios de esos locales comerciales no pueden competir con un supermercado internacional, lo cual destrozó inclusive hasta las propias ideas de ese movimiento moderno donde generar producción dentro del mismo hábitat, ¿no? Hoy está en una situación realmente desastrosa y los vecinos que viven ahí son los que no se pudieron ir. El que se puede ir, se va. Esto no genera pertenencia, no genera absolutamente nada en un vecino, y la propiedad termina saliendo mucho más barata de que lo que pagó esa persona, esa vivienda social. Casi es una estafa, diríamos. A nosotros, en un momento, estando en el Instituto de la Vivienda, nos tocó intervenir al lado de este conjunto que ahora van a ver, que es otro conjunto de estos satélites, que hay una villa, está en el medio de dos villas, porque también, ¿qué es lo que pasa con estas zonas, con estos espacios, con estos vacíos que son de todos y no son de nadie? Termina ocupándose casi de una forma medieval, con el tema del más fuerte, en asentamientos más precarios, o en cocheras, de una forma sin ninguna planificación. Y a nosotros había una villa muy chiquitita que estaba en esta zona, se llamaba la Villa Pirelli, porque era la villa que estaba dentro al lado de la fábrica Pirelli. Casi todas las villas, antes las villas de emergencia, los asentamientos se planteaban alrededor de lugares de trabajo. Hoy inclusive han desaparecido muchas de esas fábricas. Y entonces, con este equipo, que eran pocas viviendas las que teníamos, pero con este equipo empezamos a trabajar con la comunidad que estaba al lado, con estas viviendas satélites. Cosa que era interesante, acá tenemos a Luciano, alguien que después nos hicimos amigos con el transcurrir del tiempo, que se había tatuado su barrio en la espalda. Pero más que nada como señal de reacción, porque al salir de ese barrio, ¿no? O sea, los límites eran tan marcados y eran estigmatizados muchos. Y entonces la reacción es, yo me dibujo, si a mí me estigmatizan, o sea, decir, no trato de esconderme, no trato de cambiarlo, al revés. Me voy a tatuar en mi cuerpo mi barrio, ¿no? Esta cosa diríamos, que demuestra la falta de inclusión social y urbana, que demuestra inclusive en muchas de estas familias la falta de horizonte, de ser parte de una ciudad, si bien están en una ciudad, de ser parte de esa ciudad. Miren los espacios estos vacíos en medio de la nada. Y acá es cuando empezamos a trabajar con estos vecinos. Estos son algunos de los alumnos de la cátedra que trabajaban con nosotros, que los llevamos a trabajar como un equipo al Instituto de la Vivienda, y nos contaban un poco los problemas. Esto de no tener los límites, de los pasillos, de la inseguridad. Él mismo nos contaba. Y en el fondo, en un momento, dice, yo me hago cargo donde digo, pero me gustaría vivir en la ciudad formal. De hecho, me gustaría que mi familia, que mi madre, que no tenga que caminar por estos pasillos con inseguridad, con esto. Y
Y bueno, ahí nos dimos cuenta que nos teníamos que proponer, si bien estábamos entre medio de un barrio satélite, de una villa, no sé qué, volver a construir parte de esa trama urbana formal y ser como a partir de ese proyecto generar mayor urbanidad, ¿no? Mayor inclusión. Acá hay otros proyectos de la Comuna 8, algunos más acertados, como del barrio Zamoré o el barrio Copelo que está enfrente, donde aparece una autopista, pero que fíjense en que la trama va respetando la trama de este barrio, que es el barrio Zamoré, tiene como unas tramas de claustros que van respetando inclusive algunas calles que se van dando de la ciudad con una materialidad distinta. Y este es el otro tema que nos llamaba la atención de este barrio, que nos pareció muy bueno, que había que romper con la estética de la pobreza. Parece que muchos arquitectos, cuando se construyen su casa, la construyen o sus barrios de una manera, pero cuando construyen la vivienda social, generan una estética de la pobreza, lo cual esto estigmatiza, lo cual esto también excluye, nos parecía, y que nos parecía muy interesante este conjunto hecho allá por el año 85, 87, en nuestro primer gobierno democrático después del proceso militar, de una estética que podía estar en cualquier lado de la ciudad y era una vivienda, no era una vivienda que te estigmatiza como los otros barrios. Y acá vino nuestra propuesta, que era al borde de esa ciudad satélite. Tratamos de darle escala al barrio, de darle una escala de vuelta de manzana, si bien estábamos en un lugar que era muy difícil porque no existía casi la ciudad formal, tratamos de que se puedan abrir las calles, dividimos el lote, los dividimos en dos manzanas. Había un lugar donde estas personas tenían un vagón de tren y que era donde se juntaban a charlar y a armar sus eventos de cumpleaños y todo lo demás, que en la villa que lo dejamos, que es este espacio que se ve acá. Tratamos de que estas viviendas no tengan lugares que no estén claros qué era lo privado y qué era lo público, y que esos metros cuadrados que a veces sobran por todos lados en esos barrios satélites sean dados a las viviendas, y que la estética de esas viviendas sea una estética que no tenga una estigmatización, que al revés, que incluya, que parezca parte de la trama urbana, y que podría estar ahí o que podría estar en cualquier manzana de la ciudad de Buenos Aires. Estas fotos que ustedes ven acá son fotos que saqué con mi celular hace unos días. Ya pasaron más de 15 años, 17 años de estas viviendas, y es interesante cómo siguen su manutención, su envejecimiento. Realmente están muy, muy bien cuidadas. El otro tema es la densidad. Si bien son mucho más bajas que esa ciudad satélite, generan una mayor densidad, y esto me parece que es importante para la utilización de los recursos finitos que son las tierras públicas. Y estas son algunos acá son las fotos que saqué hace unos días, que me interesaba para mostrar a ustedes qué pasaba con un complejo habitacional, cómo envejecía después de casi 20 años, 19 años, 18 años de que fue ocupado, ¿no? Y que eran personas de un asentamiento precario, de villas de emergencia. Y estas viviendas aparte tenían cocheras. Muchas veces las viviendas sociales en Buenos Aires se las hacen sin cochera, lo cual es una locura en los bordes de la ciudad, ya que para trasladarse muchas veces, acá no tenemos grandes, la verdad que en los últimos años no se hicieron inversiones en el transporte público, y los vecinos de esta barriada no le queda otra que
que moverse a través del automóvil, cosa que las ciudades tendrían que resolver, como Buenos Aires. Y acá ven esta planta de tiras de vivienda que tienen patios que que se van juntando, pero que son patios privados. Cada uno es un patio privado de la planta baja, donde hay cocheras, donde hay locales comerciales, donde hay todo lo que aparece en la ciudad. Lo interesante de esto es que en las intervenciones futuras, después de que pasó esto, los distintos gobiernos siguieron apostando a este tipo de trama. Y se siguió urbanizando la villa y transformando esa villa de vuelta en una trama formal, donde los límites están muy bien delimitados y donde me parece que en contraposición con esta ciudad con estas ciudades del movimiento moderno que generaban piedra buena, ha dado muy, pero muy buenos resultados. Acá tenemos este espacio este vacío urbano que hay acá es de este complejo habitacional que la gente lo termina enrejando, porque lo terminan enrejando y diciendo, bueno, es de una parte de este complejo, que por un lado está bien que lo terminen enrejando y cuidando su pedacito, pero por otro lado, esos barrios satélites, que una persona camine por un enrejado de 200, 300 metros, genera mucha inseguridad, genera muchos problemas que hacen que la inclusión urbana sea imposible, ¿no? Contra la oposición de estos complejos, de este barrio que hicimos, que me parece que dio bastante interesante. El segundo proyecto que voy a mostrar en la Comuna 8, también en esta comuna, ya es un proyecto también de vivienda social, de vivienda de protección, que se hizo a través de esta ley, una ley que es la ley 341, que armamos en el año 2000 con un jefe de gobierno que fue Enrique Olivera, una persona realmente que tenía muy claro qué es lo que había que hacer en la ciudad, y armó esta ley, la 341, que ahora la quieren nacionalizar, pero que nunca se termina, y que lo que proponíamos era que esa vivienda colectiva, esa vivienda social, tenía que estar incluido en los terrenos de la ciudad formal, ¿no? O sea, ya no esas grandes ciudades, no grandes los complejos habitacionales, sino que pensamos, es una ley, porque todavía funciona, bastante interesante, que tiene los problemas burocráticos de un gobierno, que una obra común tarda 1 año y medio y esta tardan 5 años, 7, pero que realmente da una vivienda donde con el tiempo, esta es una vivienda también del año 2009, se terminó en el 2016, pero que realmente está claro que la inclusión urbana es mucho más fácil, la inclusión social lo mismo, que genera prosperidad, esto de la inclusión genera mucha prosperidad en esas familias. Es una solución habitacional real, no es un problema que le estamos generando a esas familias. Y lo que hicimos es, muchos chicos del barrio, de uno de estos barrios satélites, que se llama Barrio Copelo, yo me junté con sus padres y con ellos, chicos de 20 y pico de años, ¿no? Pero que y los padres los estaban ayudando, muchos de ellos estaban estudiando y que querían vivir en el barrio, y le propusimos armar una cooperativa, comprar un terreno entre todos, conseguimos alguna subvención del Estado, que después tuvimos que, por supuesto, devolver, un crédito, y compramos un terreno en un lugar medio fabril, de borde, que eran terrenos muy, muy baratos, extremadamente baratos. Y compramos este terreno, juntamos 21 familias, 21 chicos que estaban armando su primera familia, y esta era su primer vivienda. Y encaramos este proceso que duró unos cuantos años. Fue un proceso cooperativista, fue un proceso donde hay gente que abandonó la cooperativa y otros que se agregaron, un proceso realmente interesante,
y que tiene que ver esto con lo que a principio del siglo veíamos nosotros en nuestra ciudad y lo que veíamos ahí, que era el cooperativismo, ¿no? Esa cosa de hacernos cargo también de nuestra propia vivienda, de trabajar para ella, de juntarnos, de elegir un equipo interdisciplinario. Y esta en realidad son 21 viviendas, 22 viviendas, 22 viviendas porque logramos que el Estado no nos, como era vivienda de cooperativa, no nos exija tener una portería. Eh, y, y bueno, esto consta de 2 bloques, estas son fotos también actuales, consta de 2 bloques con viviendas de 2 ambientes, pero que ambientes bastante amplios, con cocina, baño, y de vuelta, con una estética que no estigmatiza, que no es esa estética que nos plantearon muchas veces desde el metabolismo, del movimiento moderno, como que esto es para los pobres y esto es para las clases medias y esto no. O sea, tratar de ser parte de la ciudad y no estar como estigmatizado, ¿no? Dentro de esa trama urbana. Realmente resultó muy interesante el acompañamiento de este trabajo, con materiales muy nobles, con muy poco dinero. Y esto es parte de lo que fuimos haciendo en estas barriadas. Y es parte de lo que a nosotros, hoy desde el estudio, estamos haciendo nuestro segundo proyecto, que es nuestro segundo, que muchas veces nos miran y dicen, no es una vivienda social, pero sí, es una vivienda social en la Comuna 8, en el barrio de Lugano, vivienda mínima, como la ven acá en la planta, de 2 ambientes, y que estamos terminando nuestra segunda vivienda social. Y yo creo que para terminar, esta es una capilla que hicimos en la villa, ahí cerca de estas viviendas, y que en el estudio creemos esto, creemos que es importante que el arquitecto sea parte de este pensamiento colectivo, de trabajar con la comunidad, que me parece que tenemos que observar muy precisamente lo que pasó en la historia, en los paradigmas, para no volver a cometer los mismos errores que cometieron muchos. Por supuesto que van a haber nuevos errores y seguramente los cometemos, pero no los que ya podemos a través de la historia ver que no funcionó, y que siempre es necesario construir desde el corazón, ¿no? Me parece que es fundamental, y ponernos en el cuero del otro, imaginarnos situaciones reales de cómo el otro va a vivir ese espacio. Y me parece que de ahí podemos generar una ciudad más justa, una ciudad más próspera, más sustentable y con una vivienda colectiva que incluya y no excluya. Muchas gracias. Nuestro ponente, Ariel Pradelli. Estamos a través de la sección de preguntas y respuestas y también a través del chat para los nuevos. Vamos a esperar que en los próximos minutos se animen y nos hagan llegar sus comentarios o preguntas. Ariel, me parece que lo que nos presentas es una historia que las ciudades de América Latina hemos compartido, son como historias paralelas. Tal vez haya algunos desfases pues, por las características propias de cada sociedad, la historia de cada ciudad, pero hay muchas similitudes. Hay muchas similitudes. Yo cuando hablabas, pues hacía una revisión cronológica de eventos similares en mi ciudad, en la Ciudad de México, y creo que hay coincidencia en los cortes temporales que tú haces, pues de los planteamientos urbanísticos y arquitectónicos que se hicieron en su momento. Y por supuesto que los aciertos y errores que tú señalas, pues también los tuvimos en nuestras experiencias. Es importante el mensaje que nos das de que tenemos que evaluar de estas experiencias del pasado para no repetir esos errores y que seguramente las intervenciones nuevas que hagamos generarán otro tipo de aciertos, pero también otro tipo de errores. De hecho, en el año 2000 en México se implementó un programa
masivo, no tanto de construcción, sino de financiamiento al capital, a las empresas inmobiliarias para generar vivienda masiva y, bueno, tuvo efectos catastróficos, ¿no? En términos cuantitativos hicieron muchas unidades de vivienda, pero en términos cualitativos y de su impacto en la ciudad, en la estructura urbana y en la expansión que generó hacia áreas periféricas, pues fue terrible, fue devastador. Creo que entonces tenemos que aprender de eso, ¿no? Creo que el mensaje va por ahí. Ahora, yo quisiera te voy a dar unos datos de México para ver si tú me pudieras ilustrar en esos mismos términos cómo sería cuantitativamente el tema en Buenos Aires, si es que tienes en la mente esos datos. Mira, en la Ciudad de México, este tipo de viviendas que tú nos mostraste, estas intervenciones que son, repito, conceptualmente, en términos humanísticos y arquitectónicos, muy similares en las diferentes épocas, hay estimaciones que afirman que no han representado más del 15% de la necesidad o de la demanda de vivienda en la ciudad. Y en nuestro contexto, por otro lado, el 60% del espacio urbano y de la vivienda se ha realizado de manera informal, bajo la modalidad de urbanización espontánea y de autoconstrucción de las viviendas, generando barriadas populares, que nosotros llamamos colonias populares, pues inmensas. El 60% prácticamente de nuestra ciudad, Ciudad de México, es de esa manera. Y solamente el 25% restante se ha realizado dentro de las reglas del mercado. ¿Ves? Que un arquitecto independiente o una empresa constructora o urbanizadora ha proporcionado esta oferta de vivienda. Entonces, el impacto que la vivienda social de este tipo, de alguna manera formal, promovida desde alguna institución o agencia gubernamental, ha ido dirigida a los sectores populares, sí, pero que cuentan con un trabajo formal, porque son a través de créditos subsidiados hacia los trabajadores con los que se ha podido hacer este tipo de viviendas como las que tú nos muestras. Y el resto, insisto, es en la informalidad, la autoconstrucción. Más o menos, ¿cuáles serían estos parámetros en Buenos Aires si no los pudieras decir? Sí, no tengo. El tema es que cuando yo hablo de Buenos Aires, hablo de la ciudad de Buenos Aires y no del área metropolitana, que es el borde. Si uno plantea el área metropolitana, es exactamente, Sergio, como estás planteando vos. El 60% de la población son viviendas que algunas dentro de la trama y otras no, son viviendas no formales. Y que no está, el profesional no está. Eso por un lado. Cuando lo tomamos esto en la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires es un territorio bastante más chico, el 22-24% es de este tipo de viviendas informal. Ahora bien, no solamente el problema está en las villas de emergencia, sino también en la ocupación de algunos barrios que se ocupan viviendas y que existe mucha ocupación de familias que en casas abandonadas, llámese el barrio de La Boca, San Telmo, ¿no? Y que también ese es otro problema realmente, o como por ejemplo mostró Carlos Colombo hace unos días en la AU3, que era un lugar donde se había derrumbado para construir una autopista y las personas en las casas que habían quedado paradas las ocuparon. Una casa que era capaz de una familia de clase media terminó siendo ocupada por 20 familias, que después se le dio esa solución habitacional a través de la UTE. Pero esto existe. Por supuesto que todos los problemas van por ascensor y las soluciones por escalera, como siempre digo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, inclusive después de la década de los 90, cuando el gobierno nacional desguazó el transporte nacional, en el caso del ferrocarril. Imagínense que hay familias en el interior del país que no tenían ni basura, o no llegaba ni el ferrocarril, o sea, no obtenían. Entonces esas familias emigraron a los grandes centros urbanos, ¿no? Y ahí
se incrementó el problema habitacional totalmente. Pero claro, por lo menos esas familias iban en busca de basura, en busca de un hospital, ¿no? Acá siempre se hace un chiste que dice Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Porque claro, los recursos acá en Buenos Aires son mucho más, o sea, hospitales con buena tecnología, con hospital de niños, que esto hace también de que tengamos algunas inmigraciones de países limítrofes, ¿no? Que también vienen en busca de soluciones que no encuentran en su lugar. Esto es un problema realmente ahora. Me parece que hay que siempre volver a repensar las soluciones, porque a veces uno ve que este tipo de vivienda sin pensar, inclusive de muy mala calidad y todo lo demás, lo que parece una solución en realidad es peor que una solución, es peor que donde estaban viviendo antes. Yo he participado trabajado con personas en complejos habitacionales que fueron entregados hace 5 o 6 años que me dice, yo vivía en la villa mucho mejor que acá. Yo en el asentamiento precario, porque acá no tengo el Estado, me dejó acá sin ninguna organización, los vecinos ocupan los espacios como quieren, el pasillo, ¿no? El Estado no regula, y si el Estado no regula y deja el libre albedrío, eso es un desastre, ¿no? O sea, y realmente uno pasa complejos habitacionales que hace 5 o 6 años fueron entregados y parece que fueron entregados hace, no sé, 100 años. O sea, con un muy mal envejecimiento, donde las infraestructuras no funcionan, donde nada. Por ejemplo, ahora se acaba de hacer hace muy poco unas viviendas que se llama la Villa Olímpica, pues se hizo para las Olimpiadas. Viviendas muy lindas, cuando uno la ve, cuando las ve son viviendas muy lindas, hechas por arquitectos, dentro de una trama bastante posible, sin cocheras, sin absolutamente nada, cientos de viviendas sin tener relación con la ciudad, también se armaron manzanas en forma satélite, sin espacios públicos, sin índices de caminabilidad. Entonces, digo, la vivienda por sí sola, en forma cuantitativa, no es una solución. Y me parece que eso es lo que hay que poner en discusión. Y nada, no sé cómo serán en otros países, porque conozco algunos, pero no me gusta opinar de de donde no vivo, pero la verdad es que el Estado argentino no, no tiene a los arquitectos, a las facultades o a las escuelas de arquitectura como personas que hay que consultar en los problemas de crisis. De hecho, no se consultan ni antes ni después del COVID, ni ver cómo se tienen que hacer. Algo pasa, ¿no? O sea, qué tiene que pasar con las ciudades y todo lo demás. A mí me tocó ser parte del COPUA, que es el Consejo del Plan Urbano Ambiental, que hizo el último código urbanístico, y fui el único que lo voté en contra. Y en ese código, bueno, pasaron 2 años y ya lo están modificando todos. ¿Y qué decía? Fue antes del COVID. Y decían que los metros cuadrados podían reducirse al máximo, que los balcones no eran necesarios para una vivienda, que no. Y yo en ese momento voté en contra y era casi como una especie de marciano que estaba fuera del mercado, ¿no? Y hoy todo el mundo, nadie haría una vivienda después del COVID que no tenga balcón, por ejemplo. Bueno, no nos consultan. En relación a uno de los puntos que comentas ahora, tenemos una pregunta de José Alfredo Bañuelos. Él nos dice, ¿qué se puede hacer para revivir aquellos espacios de vivienda social que o fueron abandonados o han envejecido mal? ¿Cuál sería tu opinión a partir de esta experiencia que nos muestra? Mi opinión es que todo no se puede volver a ser parte de poner en marcha. Inclusive los estados, ninguno tiene en el caso, yo hablo de Buenos Aires y de ciudades en Argentina, ¿no? Por ejemplo, el barrio Soldati, que lo mostré hoy, es imposible vivir ahí. Yo los quisiera que ustedes recorran, la verdad que si alguna vez hacemos un congreso en Buenos Aires, los llevaría a recorrer la vivienda social,
La verdad es imposible vivir en ese lugar. La gente vive porque no tiene otra. Además, viviría mejor en una carpa con un baño químico. Ahora, el dinero para poner realmente en un lugar de habitar ese espacio, para mí sería mucho más caro que construir una nueva vivienda. Y la verdad es que esa gente ya pagó su vivienda. Y es imposible armar un consorcio, porque en esos... A ver, una cosa es Japón, ¿no? Con la cultura japonesa, y otra cosa es Latinoamérica. O sea, armar un complejo habitacional, que el consorcio son 600 departamentos, ¿cómo ponemos a un consorcio de acuerdo con 600 departamentos? Es imposible. ¿Cómo personas que no tienen el dinero mínimo para acceder a una casa van a mantener 60 hectáreas de espacios verdes? Con todo lo que significa mantener 60 hectáreas de espacios verdes. Y la verdad es que una de las cosas que uno ve en esto y que a uno más lo entristece, a mí me tocó también por suerte hacer un colegio de 3 hectáreas acá en estas zonas para chicos que tienen 2.400 alumnos, es que el problema es la infancia en estos complejos habitacionales, que no encuentran propiedad, que se los getifica, porque cuando estos chicos salen de esos espacios se los excluye, ¿no? O sea, la verdad que es muy difícil. Entonces la vivienda social, que tendría que ser promotora de una vida mejor, termina siendo todo lo contrario. Mira, en relación a estos aspectos que estás hablando ahora, tenemos otra pregunta de Alejandro de Oaxaca, México. La voy a reformular conservando su idea para conectarla con lo que nos has dicho. Ahora, estas experiencias que tú señalas en este momento, lo que nos acabas de apuntar, y que, bueno, representaron en su momento una visión, una oportunidad para que los ocupantes de antiguas barriadas o nuevos pobladores entraran a un modelo moderno de vivienda colectiva, de altura, con espacios abiertos, grandes áreas sociales, áreas comunes, pues planteó un choque en su cultura y en su psicología social. De alguna manera, ¿cuál sería tu evaluación de este proceso? Y si la gente reaccionó en algunos casos positiva o negativamente ante esta ruptura en sus patrones de vida. A mí me parece que aquellas ciudades y aquellos arquitectos que absorbieron de este tipo de teorías y lo pudieron apropiar y llevar a un proyecto mucho más regional, como por ejemplo, para dar un complejo habitacional fuera del país que me parece exitoso, que es Pedregulho, de Edward Reidy, en Brasil. Me parece que aquellos que pudieron hacer eso funcionó y funcionó muy bien. Aquellos que copiaron esas teorías sin tamizar lo propio, sin darse cuenta la cultura de un país y todo, creo que están en un problema grave. A mí lo que más me preocupa es volver a estas copias extranjerizantes sin tamizarla por la cultura de un país y volver a cometer los mismos errores. De hecho, ahora se acaba de urbanizar una parte de la Villa 31, que es la villa más importante de la ciudad de Buenos Aires, y nada, parecería que hay arquitectos que trasladan teorías que se están dando en Francia, que en Francia funcionan, pero en Argentina ¿no? Y bueno, y siempre esta cosa, y ahora las escuelas de arquitectura son más presos todavía, porque cuando había menos información uno se miraba más introspectivamente. Y ahora que todo es Pinterest, ahora que todo es imágenes de like y el like está sobrevaluado, inclusive fíjense que ya los críticos de arquitectura ya no existen, porque cuando van a empezar a escribir sobre una obra, ya la obra tiene 60.000 likes positivos, 50.000 likes negativos, o sea que el mundo ya ha dicho qué le parece la obra. Yo digo, una locura, pero lo digo como
me parece que estamos en un problema si seguimos, si en las escuelas de arquitectura esta información no tamizada se arraiga. Yo, por ejemplo, en los últimos años ya trato de que el 80% de las obras que le damos a estudiar a nuestros alumnos sean obras en Argentina. Porque realmente me parece que tienen tanta información no tamizada, tanta que realmente estamos cometiendo de vuelta los mismos errores y que todo es un colorcito, una estética, que el naranja, que el verde, que no sé qué, pero en realidad como concepto y como solución a los problemas profundos de una sociedad que le puede dar la arquitectura o el urbanismo, estamos haciendo agua. Y me parece que nos tenemos que repensar en eso. Bien, mira, hay una pregunta bueno, que implica que hagas esta retrospección hacia los proyectos que nos mostraste. ¿Considerarías que algunos de estos proyectos pudieran tener planteamientos relacionados con la sustentabilidad acotado al momento en que fueron hechos? Y si estos últimos desarrollos tienen en mente en conciencia este aspecto Sí, de hecho, a ver, lo que nos tenemos que preguntar es también qué es sustentable, ¿no? Claro. ¿Qué es lo sustentable? Porque, viste, cuando uno te dicen las normas, no, bueno, las normas tal, la norma el otro, son normas que son para un país y que las trasladamos quizás a América y quizás lo que es sustentable para uno, para el otro no. Entonces yo muchas veces veo que nosotros tenemos problemas energéticos terribles, terribles edificios de vidrio, mole, no sé qué, y dice, esto cumple con las normas no sé cuánto. Me parece que también tenemos que repensar qué es lo sustentable. De hecho, estos edificios que hicimos tienen, por ejemplo, recolección de aguas de lluvia que se utilizan para el riego y para, no sé qué, techos, algunos tienen techos verdes, o sea, tienen algunas pocas situaciones, pero lo más sustentable en el fondo me parece es en un edificio se va a ver con el envejecimiento. Si realmente las personas pudieron hacerse cargo, si el costo del mantenimiento de esos edificios en cuanto a energía y todo lo demás fueron acorde al presupuesto de una familia, en el caso de una familia de nivel social o no. ¿No? Y ahí vemos, y ahí se da el envejecimiento. Cuando, digo, me parece que también nos tenemos que preguntar, por supuesto que nosotros cuando hacemos estos trabajos no queremos ser referentes de nada, ni de nadie, ni absolutamente, nos interesa solucionar el problema habitacional, pero de forma cualitativa y seguramente aportar nuestra visión acerca de esto. Ahora, seguramente hay miles de cosas que se pueden mejorar y que podrían seguir avanzando, ¿no? Nada, y yo creo que ya estando en la trama urbana y siendo parte de la ciudad, ya son mucho más sustentables que todos esos complejos habitacionales satélites. Sí, bueno, había una última pregunta que va un poco en esa línea también, de qué pasa con esta vivienda social que se ha hecho en ámbitos de transición urbano-rural, en la periferia, en el borde metropolitano. Que si tendrías algún comentario al respecto. Yo, por lo menos acá los procesos inclusive de gentrificación, que cada vez llevamos las viviendas más lejos de la trama de la ciudad, eso trae problemas muy graves. Por ejemplo, para el ciudadano que trabaja, cada vez es más caro ir a trabajar. O sea, para el que trabaja dentro de la ciudad, de la trama formal y de todo eso, o sea, digo, tiene acceso al transporte público, tiene un costo. Cuando vamos trasladando nuestra vivienda, posiblemente la tierra sea más barata, no sé qué, pero también la vida no es sustentable de esa manera. Un hombre tiene que gastar el 40%, el 30% de su sueldo en el traslado, en cosas, digo, el tiempo, ¿no? El tiempo. Yo creo que
que hay que volver a repensar cómo tienen que ser los ensanches y los crecimientos en la ciudad, y que cada ciudad tiene su, diríamos, va a tener un desarrollo que tiene que ver con su cultura, que tiene que ver con su posibilidad de organizar, pero por lo menos hay que pensarlo. Yo lo que veo en el caso nuestro es que cuesta pensar en la totalidad y mucho más en los bordes donde se alojan los sectores populares, donde la gente que menos tiene, ¿no? La verdad es que no hay un pensamiento global del urbanismo. Bueno, pues muy bien, muy interesante tu ponencia y tus comentarios, Ariel. Agradecemos tu participación. Oh.